Naamán y Eliseo. Y esta historia bíblica la encontramos en Segunda de Reyes capítulo 5. Y allí encontramos a un general del ejército con muchas cualidades dichas por su mismo señor el rey, eh, acostumbrado a mandar, a dar órdenes y que se obedecieran, pero con una penosa enfermedad llamada lepra. Y esta enfermedad era una enfermedad de piel, donde poco a poco afectaba todo su cuerpo y era una enfermedad incurable. Pero resulta que en esa casa donde vivía este general del ejército, había una muchacha que habían cautivado, la habían secuestrado, estaba cautiva, y ella era de la tierra de Israel, y estaba ahí en la casa de Naamán y le servía a su mujer y a él mismo. Y vemos cómo esta muchacha, su valentía y su misericordia también, se interesó tanto por él, por la salud de este hombre, de verlo así, con esta enfermedad tan penosa, y siendo él todo un general del ejército. Le dijo a su señora, la esposa de Naamán, que en Israel había un profeta llamado Eliseo, que por qué este general del ejército no iba allá para que él lo sanara. Y fue así como este general, al escuchar esto, esta israelita se presentó ante su rey, el rey de Siria, era su jefe, y le dijo a él lo que esta muchacha había dicho. Así que el rey de Siria le dijo a Naamán: vaya, y yo envío cartas con usted al rey de Israel. Y fue así como Naamán alistó plata, oro y muchas mudas de ropa y se fue a otro lugar a buscar su sanidad. Al llegar allá y el rey de Israel leer las cartas que el rey de Siria le mandaba, donde le decía: ahí te mando mi siervo Naamán para que lo sanes, este rey también se enojó y rasgó sus vestiduras, porque dijo: ¿acaso soy yo Dios para darle vida o muerte a este hombre? Al escuchar el profeta Eliseo que el rey de ahí estaba enojado, le dijo: mándelo para acá, para mi casa donde yo vivo, y él va a conocer que en Israel hay un profeta de Dios. Y fue así que Naamán fue enviado a la casa de este profeta y se paró fuera de sus puertas, fuera de su casa, con todos sus siervos, sus caballos y todo lo que había llevado. En su ideología y por su profesión de mando, de autoridad, Naamán tenía un orgullo autoritario y él estaba acostumbrado a que todo el mundo lo honrara. Pero en esta ocasión él se iba a decepcionar y se iba a encontrar con una triste realidad. Al llegar allá a la casa de este profeta, el profeta ni siquiera salió, no le dio la honra como él esperaba, ni nada, sino que le mandó una instrucción con su siervo y le dijo: dígale a Naamán que vaya al río Jordán y se sumerja 7 veces y su piel será completamente limpio, será sano. Al este siervo enviarle las palabras del profeta, este general del ejército Naamán se enojó muchísimo y se decepcionó, porque él pensaba, repito, en su ideología de mando y de autoridad, que el profeta iba a salir, que iba a alzar sus manos a Dios, iba a orar por él para que fuera sano, lo iba a honrar. Pero al ver que no era así, pues este general del ejército se iba a devolver de donde había venido, pero gracias a sus siervos que él llevaba, lo aconsejaron y le dijeron que por qué no le hacía caso al profeta. Entonces Naamán dijo:
Yo vengo desde lejos a recibir un milagro de él y me manda a bañar a un río que no es tan limpio. No salió, yo pensé que iba a orar por mí, iba a alzar sus manos a Dios, iba a imponer su sanidad en mí y no lo hizo. Pues donde yo vivo, el país donde yo vengo, hay ríos mejores que estos. Pero repito, sus siervos le incitaron una vez más que obedeciera al profeta y lo que él le había mandado. Y fue así como Naamán escuchó a sus siervos y efectivamente se metió al río Jordán y se sumergió las 7 veces que el profeta le dijo. Y fue así como a la 7ª vez que Naamán salió completamente limpio de su lepra. Y vea la importancia y los beneficios que tiene tener una educación religiosa bien definida en fe, ya que, y de buen testimonio, ya que a través de esta joven israelita, que aunque estaba en cautiverio, tuvo la fuerza y la valentía para hablar en esa casa donde estaba del Dios de ella, del Dios de Israel. Habló en fe sabiendo que si este general iba donde el profeta Eliseo, él podía recibir sanidad. Y fue así como Naamán, a través de su fe y de desobediencia, aún batallando contra su orgullo autoritario, porque no quería ir a hacer lo que el profeta le mandaba. A la final, gracias a sus siervos que lo convencieron, se sumergió en ese río Jordán, y cada vez que él se sumergía en ese río y volvía hasta que llegó a las 7 veces, estaba demostrando obediencia, no solamente al profeta Eliseo, sino también a Dios y a su palabra, y pudo recibir sanidad. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de hoy? La enseñanza es que, número uno, nosotros, sobre todo gente de la iglesia cristiana, en lo que sea posible, debemos de aprender de esta joven israelita que estaba allá. Debemos de tener una vida de testimonio, debemos de tener una vida en fe, debemos de hablarle a las personas de que hay un Dios, que nuestro Dios es un Dios vivo, que todo lo ve, que todo lo escucha, que sana, que bautiza, que da poder y que salva. Porque aparte de la sanidad que Dios le otorgó a este general del ejército, también fue salvo. Porque vemos ahí en la historia bíblica cómo él le dijo al profeta que a partir de ahí solamente los sacrificios y los holocaustos iban a ser para el Dios de Israel, porque sabía que solamente ahí existía. O sea que no solamente Dios utilizó a esta muchacha para que este hombre fuera sano, sino que también fuera salvo. Así que eso debemos de nosotros tener en cuenta, iglesia, ser hombres, ser mujeres como esta israelita, hablarles a otros de nuestro Dios, el único Dios verdadero, hablarles de un Dios que puede sanar cualquier enfermedad, sea la que sea. Este general del ejército tenía una enfermedad incurable, mortal. Y vemos cómo la valentía de ella y la fe de esta muchacha la inyectó a otra casa, a otras personas, para que a través del profeta Eliseo, este varón de autoridad recibiera sanidad y salvación. Y también decirles que no importa cuál enfermedad tenga usted, no importa si a usted le ha dicho el médico que tiene una enfermedad incurable, una enfermedad mortal, o que apenas se la descubrieron y que el dictamen médico es que se va a morir, o que no hay nada que hacer, o que esto o aquello. Ponga su mirada, su mirada y su confianza en Dios. Hágalo de este profeta, lo de este militar Naamán. Y a veces nosotros los seres humanos nos cerramos como él,
nos llenamos de orgullo, un orgullo autoritario de que no, que yo solamente sé, que me duele, que no me duele, que yo me conozco mi cuerpo. No escuchamos la palabra de Dios, no la obedecemos, no escuchamos a profetas, no escuchamos a hombres y mujeres de Dios, de fe, que si bien es cierto, envían la palabra, también es cierto que ellos o los profetas y las mujeres de fe escuchamos la voz de Dios, y cuando decimos algo o que queremos orar por alguien o mandamos una instrucción o decimos algo es porque también nosotros oímos y sentimos la presencia de Dios y oímos la voz del Espíritu Santo, oímos a Dios y tenemos toda la autoridad para poder decirle a una persona, aconsejarla, decirle tómese esto, haga aquello, como a este general del ejército. ¿Qué tan sencillo era irse a meter a ese río 7 veces? Y aún así él estaba poniendo inconvenientes, tenía una lucha interna, repito, con su orgullo autoritario. Pero Dios quiere obediencia, quiere humildad. Y cuando el ser humano hace eso, créame que la sanidad, el poder de Dios obrará en cada vida que lo necesite. Y yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué enfermedad incurable tiene que ningún médico la ha podido curar ni lo podrá hacer? Pero mi Dios, el Dios de Israel, al que sirvió a esa muchacha de aquel tiempo y al que sanó a Naamán, lo podrá sanar a usted de cualquier enfermedad, aún que sea incurable y que sea mortal. Solamente obedezca a Dios, obedezca a sus profetas, lea la palabra de Dios, haga lo que en ella dice que hay que hacer. Por experiencia propia lo digo. No se ponga a ponerle cuidado a personas que le digan que esto es pecado, que aquello es pecado. No, es necesario también leer la palabra de Dios para conocer lo que en ella dice. Y quiero contarles también como testimonio que en una oportunidad yo me encontré como el profeta Eliseo. Una de mis hijas estaba enferma y se le daban pastillas, se le daban agüitas aromáticas, que esto, aquello, oramos, ya como 3 días así. Entonces hicimos el devocional ahí en nuestra casa y yo oré por ella, y subimos a dormir. Y ella duerme en un cuarto separado del mío. Y yo cerré la puerta ya también y yo empecé a escuchar que ella tosía y tosía y tosía. Y yo le dije, usted ya está sana. No tosa más porque ya es tarde y qué pena con los vecinos, le dije yo así. Entonces ella me dijo, no mamá, yo ahorita me tapo, me dijo así. Sin embargo, ella siguió tosiendo. Entonces ahí en mi cuarto se me vino a la mente la palabra que Eliseo envió al general del ejército y yo lo hice. El Espíritu Santo trajo esta palabra a mi mente y yo dije, Dios, tú, así como usted estaba con Eliseo, sé que estás conmigo. Y así como él envió la palabra de sanidad a este general del ejército, desde aquí de mi cuarto yo envío la sanidad a mi hija y la declaro sana. Y declaro que ella va a dormir bien, que va a amanecer bien. Y yo me acuerdo que ese día, esa sencilla oración que hice, yo le alcancé a decir a mi hija, duérmase que usted ya está sana, va a dormir como un bebé. Y al otro día que me levanté le pregunté a ella, ¿cómo durmió? ¿Cómo amaneció? Y me dijo, bien mamá, me dijo ella riéndose, dormí como un bebé, no me dio más tos y estoy sana. Entonces vemos que el Dios de Eliseo es el mismo Dios de siempre, el de ayer, hoy y mañana. Solamente debemos de ser obedientes, humildes, escuchar la palabra de Dios, lo que manda hacer ahí, escuchar a los profetas, a hombres y mujeres de fe, lo que le manden a hacer a usted. Cuando Él indique que quiere orar por usted, usted con mucha humildad y con mucho respeto, reciba esa oración, reciba esa palabra y verá que Dios lo va a bendecir y va a traer a su vida sanidad y salvación y liberación.